Más de una semana después de que los terroristas de Hamas lanzaran una lluvia de cohetes sobre Israel y se infiltraran por aire, mar y tierra en un ataque sorpresa sin precedentes, la región se encuentra en guerra. El miedo por que el conflicto escale a algo mayor se esparce a lo largo del mundo y los ataques son condenados por personas y países en ambos lados. Sin embargo, todo esto descansa en una presuposición que nuestra cultura hoy en día dice que es falsa. En este episodio vamos a ver cuál es efectivamente esta presuposición y que de hecho constituye una parte de las mejores evidencias que hay a favor de la existencia de Dios. El grupo militante palestino Hamas lanzó el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel. Este ataque fue una emboscada porque primero lanzó miles de cohetes hacia Israel, que sirvieron como una distracción mientras cientos de hombres armados se infiltraron en las comunidades cercanas a la Franja de Gaza mientras asesinaban personas y se llevaban rehenes. Al día de hoy, al menos 1.400 israelíes han muerto, mientras que el ejército de este país afirma que 199 soldados y civiles, y entre ellos incluyen mujeres y niños, permanecen retenidos en Gaza como rehenes. Producto de esto, Israel ha impuesto un bloqueo total al territorio de Gaza. Esto quiere decir que él está negando que ingresen alimentos, combustibles, artículos de primera necesidad, suplementos médicos, y más de 2.700 palestinos han muerto en los numerosos ataques aéreos del ejército israelí contra Gaza. La situación se complica cuando Hamas utiliza a los propios palestinos como escudos humanos porque construyen sus centros de operación debajo de hospitales, iglesias y escuelas. Incluso evitan que puedan huir de la zona de guerra debido a las amenazas del ejército israelí. Todo esto ha generado una serie de reacciones de parte de influencers y redes sociales. Si te metes a las redes sociales, es casi imposible que no veas algo sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Los líderes de naciones como Estados Unidos y otras han expresado su apoyo al derecho de Israel a defenderse, a responder a ataques terroristas, pero también crecen las voces de preocupación por la suerte de los palestinos dentro de Gaza mientras continúan los ataques aéreos de represalia por parte de Israel. Esto ha causado conmoción en todo el mundo, tanto así que el jefe de la Liga Árabe insistió al cese inmediato de las operaciones militares en Gaza y del ciclo de confrontación armada entre ambas partes. Toda esta situación que acabo de escribir, todo esto sucede al mismo tiempo que nuestra cultura dice que la moralidad es relativa y que depende de cada persona. Nuestra cultura hoy en día dice que no hay malas acciones en sí mismas, del mismo modo que no hay buenas acciones en sí mismas, ya que todo depende de la perspectiva. Creo que este es un ejemplo clarísimo de cómo nuestra sociedad está siendo totalmente incoherente en este aspecto, de cómo nuestra sociedad se contradice y tiene un doble estándar sobre lo que dice que la moralidad es y luego sobre cómo se comporta en temas morales. Un ejemplo muy sencillo de esto es que nuestra sociedad nos dice que no deberíamos emitir juicios sobre las acciones de otras personas cuando eso es un juicio que se está emitiendo sobre las acciones de otras personas. En este punto podemos empezar a ver las contradicciones en la perspectiva que nuestra sociedad tiene sobre la moralidad. Ante este panorama que nos encontramos, es sumamente importante revisar las ideas que tenemos porque éstas deben corresponder con la realidad. Nuestras ideas deben ser verdaderas. No importa que tengamos una teoría bonita en nuestra cabeza, cuando llega la hora de la hora, cuando llega el momento que de verdad importa, estas deben ser verdaderas. Estas ideas deben corresponder con la realidad. Benjamin Franklin, él dijo, una de las grandes tragedias de la vida es el asesinato de una bella teoría por una pandilla de hechos brutales. Nuevamente,
debemos asegurarnos que nuestras ideas correspondan con la realidad, no solamente que nos parezcan bien en nuestra cabeza, sino de que a la hora de la hora sean verdaderas y tengan esta coherencia con la realidad. La razón por la que hablo de ese conflicto entre Israel y Hamas es que, contrario a lo que afirma la sociedad, existe la moralidad objetiva. Y aquí voy a empezar a definir esto para que podamos tener claridad de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué se refiere a algo objetivo? Algo objetivo es algo que no depende de la apreciación de una persona o más personas. No depende de lo que un grupo de personas vaya a pensar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que es una característica del objeto. De ahí viene objetivo. Lo opuesto es algo subjetivo y que depende del sujeto y que por lo tanto depende de lo que una o más personas piensen. Entonces, cuando estoy hablando de que existe una moralidad objetiva, estoy hablando de que hay acciones que son buenas o malas independientemente de lo que una persona o un grupo de personas pueda pensar o considerar al respecto. En otras palabras, hay acciones morales que no dependen de la perspectiva para uno poder decir que es buena y que es mala. Nuestra experiencia revela esto. Y es la razón por la cual estoy hablando del conflicto entre Israel y Hamas. Cuando hay ataques terroristas, cuando las represalias por esos ataques suceden, cuando hay personas en sufrimiento y que no tienen los recursos para lidiar con esto, cuando hay personas inocentes asesinadas, niños y niñas, mujeres secuestrados, no podemos decir, y la gente simplemente no dice, bueno, eso no es malo en sí mismo, eso depende de la perspectiva, eso no es relativo. No, nosotros sabemos que eso está mal y que no debería suceder. Sabemos que todas esas acciones están mal. El asunto con la moralidad objetiva es que nos cuesta muchas veces reconocerla porque nosotros cuando actuamos no siempre actuamos de acuerdo a lo que es objetivamente correcto o bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer cosas que no son buenas. Por lo tanto, la mejor forma de poder ver y darnos cuenta de que esa moralidad objetiva está ahí no es con nuestras acciones, sino es con nuestras reacciones a las cosas que suceden. Vuelvo al punto. En esos ataques que hay personas inocentes, que cada persona está diciendo, este bando está bien, el otro bando es el correcto, eso es lo que debería pasar. Cada uno por nuestra reacción que estamos haciendo está afirmando que hay una moralidad objetiva, porque estamos diciendo, esto es lo que debería pasar, independientemente de que haya una persona del otro bando que no esté de acuerdo. Independientemente incluso de que hayan un montón de personas que sean en el otro bando que no estén de acuerdo. Cuando nosotros decimos esto debería ser así, nos estamos refiriendo a una moralidad objetiva que no podemos negar y que se hace evidente nuevamente no por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones. Lo que pasa, como decía al principio, es que cuando nos conviene, pasamos de la moralidad objetiva a la moralidad subjetiva. Cuando nos conviene, ignoramos la realidad, ignoramos el hecho de que hay una moralidad objetiva y queremos pretender que hay una moralidad subjetiva. Cuando son acciones que nos es mucho más fácil escapar, nada más diciendo, no, es que bueno, eso depende de la perspectiva. Tenemos la gran tentación de irnos por ese camino en lugar de aceptar que sí hay una moralidad objetiva. Curiosamente, esto sucede mucho en temas de moralidad, en temas de religión. En todos los demás aspectos de la vida, tendemos a ser muy rápidos para darnos cuenta de que sí hay un aspecto objetivo de la verdad, sí hay un aspecto objetivo de la moralidad. Pero nuevamente, en temas morales, en temas de religión, es donde por alguna razón tendemos a ser más inconsistentes y empezamos a afirmar una visión subjetiva y no la objetiva, que al final de cuentas, en el momento de la hora, nuevamente,
Cuando viene el momento que de verdad importa, no podemos escapar a esto. La pregunta que surge es, dado que existe la moralidad objetiva, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que hace que sea objetiva? Una característica de esto es, nuevamente, no depende de lo que piense una persona o un grupo de personas, y por lo tanto hay un estándar que es superior a la persona o al grupo de personas al cual debemos apelar y decir, por este estándar que es superior a usted, esta acción es incorrecta o esta acción es correcta. Nuevamente, hay algo que debe hacer que las acciones morales objetivas sean efectivamente objetivas. Y aquí es donde entra a jugar lo que se conoce como el argumento moral a favor de la existencia de Dios. Y este nos dice que si Dios no existe, no hay valores y deberes morales objetivos. Ya nosotros cubrimos la primera parte, y es que la moralidad objetiva sí existe, y esto se hace claramente visible en el conflicto entre Israel y Hamas, donde hay cada parte diciendo lo que usted está haciendo está mal, eso es lo que debería pasar. Cuando podemos ver hay acciones sin necesariamente tomar bandos, cuando vemos acciones que son malas y que no deberían pasar, que son incorrectas, en ese momento se hace evidente que hay una moralidad objetiva. La pregunta ahora que nos debemos hacer es, bueno, ¿cuál es el fundamento de esta verdad objetiva hablando en términos morales? Y al estudiar las diferentes opciones vamos a ver que la mejor explicación es justamente la que se ha ofrecido de manera histórica. La propia naturaleza de Dios es el que nos provee un estándar correcto para definir aquello que es bueno, y por lo tanto podemos definir aquello que es malo porque va contrario a lo que es bueno. Es decir, la propia naturaleza de Dios nos provee este estándar por el cual, al comparar las acciones, al comparar las cosas que pasan en el mundo, podemos saber si esas cosas son buenas o si son malas. Más allá de eso, los mandamientos de Dios nos imponen la carga moral de aquello que debemos o no debemos hacer. Y eso es algo que quiero profundizar y asegurarme que quede muy en claro, porque el tema de la moralidad objetiva no es nada más un esto está mal o esto está bien. Nosotros vamos mucho más allá y decimos esto no debería pasar o eso debería pasar, usted tiene que hacer esto, usted no tiene que hacer esto. Mucha gente de Israel está diciendo usted debería hacer un alto al fuego. Israel está diciéndole a Hamas usted debería soltar los rehenes que usted tiene. Usted no debería, en primer lugar, hacer un ataque terrorista. Todo esto deben tener un fundamento, deben tener un legislador de la ley moral que se está imponiendo en cada una de las personas involucradas. Nuevamente, debe haber un estándar objetivo. Y esta es la respuesta correcta y también la respuesta que históricamente se le ha dado a la pregunta de cuál es nuestro fundamento para la moral objetiva. Ahora bien, muchas veces esa respuesta no gusta porque efectivamente concluimos de que hay un Dios y se han intentado dar otras respuestas, y la pregunta es, bueno, ¿cómo al evaluar esas respuestas, al considerarlas, son respuestas apropiadas o no? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa si no hay Dios? Es decir, si no existe Dios. La conclusión que vamos a tener es que efectivamente no hay un fundamento para la moralidad objetiva. Si Dios no existe, no hay valores ni deberes morales objetivos. Ahora, quiero aclarar porque este punto siempre tiende a causar confusión. Con eso no estoy diciendo que si yo reconozco la existencia de Dios, voy a saber qué es lo que es bueno. No estoy diciendo que es necesario reconocer la existencia de Dios para poder decir si algo está bien o algo está mal. Por lo tanto, no estoy diciendo que una persona que no cree en Dios no puede saber lo que es bueno o no puede saber lo que es malo. No estoy diciendo eso, y de hecho creo que es falso. Y de hecho bíblicamente es falso.
Aquí el punto no es si reconocemos o no la existencia de Dios, porque nuevamente la misma Biblia nos dice que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, y esto es independientemente de que creamos en Él o no. El asunto no es si reconocemos o no la existencia de Dios, el asunto es si Dios efectivamente existe o no. No es una cuestión de nuestra psicología, de nuestras creencias, es una cuestión de si Dios existe o no. Y para poner el panorama de todo esto, vamos a hacernos esa pregunta. Imaginemos un universo, imaginemos un mundo en el que Dios no existe. Que todo, si de algún modo, si Dios no existiera, todo pudiera ser igual, pero nada más Dios no existe. La pregunta que debemos hacernos es, en este mundo, ¿cómo se puede fundamentar la moralidad objetiva que nosotros vemos tan palpablemente? Hay varias formas en que se ha intentado explicar esto. La primera y quizá más famosa es mediante la evolución, ¿verdad? Decir que la moralidad objetiva se fundamenta en la evolución, que la evolución nos dice justamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cuál es el gran problema de esto? A pesar de que es una teoría sumamente popular, vemos, cuando estudiamos esta profundidad, vemos que la evolución apunta a la supervivencia, pero no apunta a la verdad. Es decir, que si nosotros fuéramos a fundamentar la moralidad objetiva en la evolución, estaríamos fundamentando la moralidad objetiva en aquello que nos lleve a sobrevivir y no en aquello que nos lleve a la verdad. Y si nosotros ponemos esta teoría a prueba en este experimento que estamos haciendo, vemos que los resultados que nos dan propiamente con este conflicto entre Israel y Hamas son devastadores. Si nuestra moralidad dependiera de la evolución, de aquello que nos lleva a sobrevivir, que aquello que es bueno nos lleva a sobrevivir, realmente muchas personas podrían considerar muchos de estos actos que nosotros sabemos que están mal, que están ocurriendo al otro lado del mundo, como algo bueno, porque efectivamente llevan a un pueblo a sobrevivir al otro. Si el fundamento de nuestra moralidad es la evolución, el fundamento de lo bueno se basa en la supervivencia del más fuerte. Así que no habría razón para no hacer ataques terroristas, no habría razón para no hacer represalias sin tomar ninguna precaución de las personas civiles, inocentes que están ahí, porque si simplemente ellos tienen mala suerte de estar en el lugar equivocado al momento equivocado. Nuevamente, esta idea no es coherente con la realidad que estamos viendo, donde igualmente estamos diciendo, no importa que una persona sea más débil que otra, eso no le da el derecho a la persona más fuerte de oprimir y hacerle lo que quiera a la persona más débil. Eso nos da el derecho de decirle a Hamas, no importa que usted pueda hacer ese ataque y pueda tomar esos rehenes, usted no debe de hacer eso. Eso nos da el derecho de decirle a Israel de que deben también buscar la forma de bajar y moderar su fuerza para, si es posible, no tomar vidas inocentes y mantener condiciones humanitarias en Gaza. Nuevamente, si la evolución fundamenta la moralidad, lo que terminamos es con un escenario de que gana el más fuerte y eso está bien, sin importar cualquier medio está tomando. Pero ese no es el mundo en el que vivimos, ese no es la forma en que la realidad está estructurada y por lo tanto podemos decir que esta opción es falsa, es errónea. Y no solo esto, hay una objeción todavía más profunda y es cómo vamos a determinar el desarrollo de cuál pueblo es preferible. Si estamos con este conflicto y lo gana el que sea más fuerte, ¿verdad? ¿Cómo vamos a determinar cuál lo debería ganar? ¿Bajo qué medida? Hablamos de fortaleza de su Producto Interno Bruto, hablamos de la fortaleza en términos de tradiciones históricas, en qué medida nos basamos. Nuevamente, no tenemos un estándar objetivo para hacer esto y por lo tanto
Nuevamente concluimos con una razón adicional de que la moralidad objetiva no se basa en la evolución. El otro aspecto, la otra teoría que normalmente se ha buscado proponer es que el humanismo nos provee el fundamento para esta moralidad objetiva. Hace poco hice un episodio sobre el humanismo, así que te invito a buscarlo porque entré en profundidad sobre esto. Pero básicamente el humanismo es una teoría que define aquello que es bueno, de modo que produzca el mayor bienestar del ser humano. Y en este episodio vimos que había varios problemas con eso, pero ahorita quiero resaltar solamente uno, y es que, ¿por qué preferir el desarrollo humano antes que de cualquier otro ser? Nuevamente, estoy hablando de un universo, de un mundo en el que Dios no exista. ¿Por qué preferir el desarrollo humano antes que cualquier otro? No hay una razón que sea objetiva, no hay una razón que no sea arbitraria. Es decir, la única razón por la que podríamos decir esto es porque efectivamente yo soy un ser humano y a mí me conviene esto. Pero eso no es una razón que sea objetiva. Entonces, nos enfrentamos con varios retos, nos enfrentamos con este conflicto entre Hamas e Israel. En un momento en que nuestra cultura dice, no, cada quien puede hacer lo que quiera, no tenemos que meternos en lo que los demás hacen, pero vemos cómo en la práctica eso no se desarrolla de esta forma. En la práctica vemos cómo hay cosas que son efectivamente malas, que no deberían pasar. Vemos cómo hay cosas que deberían ser de cierto modo y no lo son. Y vemos cómo hay una imposición moral, cómo hay un estándar moral de cómo las personas deberían comportarse y de qué cosas deberían hacer y qué cosas no deberían hacer. Y eso lo hace sumamente claro este conflicto entre Hamas e Israel. También vimos cómo el único fundamento viable para esta moralidad objetiva es únicamente Dios. Y eso es lo que se conoce como el argumento moral a favor de la existencia de Dios. Porque para que exista esta moralidad objetiva, que nosotros vemos que existe, debe existir Dios. El problema, como dice el filósofo William Lane Craig, es que muchas veces nuestra sociedad no se pone a unir ambas cosas. La sociedad hoy en día cree ambas premisas. Por un lado, la sociedad cree que si Dios no existe, no hay moralidad objetiva. ¿Por qué? Porque la persona justamente dice, Dios no existe, no hay autoridad sobre mí, yo decido hacer lo que a mí me convenga, no se meta, cada quien puede vivir como quiera. Y eso es un producto, es la consecuencia lógica de que si Dios no existe, no hay una moralidad objetiva. El detalle es que sí hay una moralidad objetiva. Es que vemos cuando hay conflictos, nuevamente por nuestras reacciones a las cosas, vemos que sí hay cosas buenas o malas y hay cosas que deberíamos o no deberíamos hacer. El problema es que no hemos conectado ambas premisas del argumento, es que no hemos puesto las dos ideas juntas que al final nos llevan a concluir que Dios existe. Y con esto, antes de terminar, he estado leyendo, he estado viendo muchos videos sobre esta situación entre Israel y Gaza y está, como ya ustedes saben, bastante complicada. Entonces los animo a que podamos estar orando por Israel, por las personas en Gaza, por las personas involucradas en los ataques, por los líderes del grupo Hamas, para que ellos puedan hacer lo que es correcto, para que ellos puedan seguir esta moralidad objetiva y que al final de cuentas puedan conocer a Dios, que es el mayor bien y el estándar de lo que es el bien.